Hoy en TN Central. Kirchner Báez, Sociedad Anónima. Te presentamos los documentos finales, lo que nunca imaginaste sobre las transacciones entre el expresidente y el empresario. Nacho Otero está en Venezuela en medio de la crisis y nos va a contar cómo se vive en el país de Maduro. Te vas a enterar y a sorprender de cuánto podés comprar con esta plata. ¿Peligran las elecciones por la pelea Lorenzetti-Servini? Te vamos a contar por qué. Y además, lo que dejó la marcha de la democracia. ¿Qué dicen en la Casa Rosada y en la oposición? Para hablar de esto y de la realidad de nuestro país, nos visita el actor Alfredo Casero. ¿Qué opinarían de la actualidad argentina algunos de sus inolvidables personajes? Porque la gente es el verdadero termómetro. La gente es la que te tira caca o a veces te tira una flor. ¡Oh, muchacho peronista! Nos agarraron acá. Buenas noches. Buenas noches. Empieza TN Central, como adelantábamos recién, con los documentos finales de Kirchner Báez S.A. Va a estar con nosotros una de las denunciantes de uno de los principales casos que involucre, que compromete a la familia Kirchner, Silvina Martínez, y después vamos a hablar con uno de los manifestantes más célebres que tuvo la marcha del sábado, Alfredo Casero, que nos va a explicar por qué fue y qué significa para él esa marcha. Empecemos por el principio, ¿no? Así es. Yo me voy a, ya que estoy, ya vamos a ver, al Dale. aire me voy a cruzar, perdónenme, sí. pero quedamos así parados. ¿Por qué decimos que es Kirchner Báez S.A. los documentos finales? Te contamos muchas veces y tal vez te pudiste marear entre el gran enjambre societario que había entre los Kirchner y los Báez. Estos documentos son muy claros y muy rotundos y yo creo que al final le vamos a hablar con una de las denunciantes. En el año 2008, cuando explota, digamos, el patrimonio Kirchner, en el sentido de que asciende de una forma muy importante y compran, por ejemplo, el Hotel Alto Calafate, y Kirchner le explica a Víctor Hugo Morales por qué compra ese hotel con $2 millones. ¿De dónde había salido tanta plata que tenían los Kirchner? Muy simple. La habían vendido en forma, digamos, mayorista, 9 propiedades a Lázaro Báez, que las compró con cheques que había firmado con anterioridad y en efectivo. De vuelta, cuando Kirchner aumenta su patrimonio de una forma escandalosa, que ahora lo va a contar Luciana, que es el año clave, el 2008, ¿de dónde tenía buena parte de su dinero? Le había vendido a Báez 9 propiedades, la mitad en negro con dinero en efectivo y otra mitad con cheques que Báez le había firmado antes y que además tienen el mismo valor, no importa la casa. Ahí te estamos mostrando primero las escrituras y después esto. En el 2008 Néstor Kirchner le vendió 9 propiedades a Lázaro Báez por un total de 3.871.000 pesos, con, bueno, 200, ¿no? Ese año el matrimonio vendió 14 propiedades. Néstor le vendió 7 a Báez y Cristina 2 a Báez. Las más importantes tal vez son las que Néstor Kirchner le vendió a Lázaro Báez, de acuerdo a cómo muestran las escrituras que tenemos acá. Máximo Carlos Kirchner, que tenía un poder general amplio ya de sus padres, porque era una persona mayor, transfirió a Austral Construcciones, esto es el 19 de junio, bueno, una de las casas que tenían en Río Gallegos por 325 metros cuadrados. Aclaremos una cosa que para mí es importante ahora mientras avanzamos, que es el tema de las propiedades con los que los Kirchner llegan al poder. Está bien que siempre esta historia la contamos muchísimo. Ellos llegan con una gran cantidad de propiedades. Después eso fue creciendo, pero llegan con una gran cantidad de propiedades en Río Gallegos que la habían conseguido en la época de la 1050, que es algo que explicamos mucho en relación a cómo fue que hicieron su patrimonio de base. Después, estando en la presidencia de la Nación, su patrimonio, para que se den una idea, solo en 5 años, los primeros 5 años, 2003, 2008, el 2008 es un año clave, se multiplicó 7 veces. O sea, cuando ellos decían que llegaron ricos al poder, lo cierto es que llegaron con un volumen de propiedades que no valían demasiado y que ahora se empieza a entender cómo hicieron para, si se quiere, blanquear ese aumento patrimonial. Cómo vendiéndole las propiedades
nada menos que a Lázaro Báez, de quien negaron ser socios durante mucho tiempo. Cuando hicimos la ruta del dinero en PPT, recién habíamos empezado, podíamos probar una sola transacción de una cosa, si se quiere, chica. Digamos, sabíamos que era mucho mayor, pero la documentación era solo sobre una cosa chica. Y ahora, en esto que dimos en llamar los documentos finales, es la obscenidad del vínculo. Es en plena gestión de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación. Hay operaciones, 9 propiedades vendidas, algunas en efectivo, que ahora Nico va a contar qué se sabe de ese efectivo. No se puede. Y otras en cheques. No se podía porque eran personas políticamente puestas, tendrían que haber informado sobre alguna de estas propiedades. Estamos viendo otra escritura, 19 de junio de 2008. Cristina Kirchner esta vez le vende a Lázaro una propiedad en Río Gallegos. Ahí está resaltado que es ella. La compraventa asciende a la misma plata que antes. 317.000 pesos. No importaba la casa ni los metros cuadrados. Esto ya lo tenían fue como una compra mayoritaria, ¿no? Estamos hablando de otra casa ahora del 19 de junio, el mismo día. Y que hay que ver cuánto cobraron de verdad, ¿no? Esto es lo que escrituraron. Esto es lo que escrituraron. Del mismo día, o sea, fueron a la escribanía, Néstor firmó Máximo y firmó Cristina Kirchner. El mismo día, el 19 de junio, Néstor le vendió otra casa a Lázaro Báez. El 11 de julio, esto es otro día, un par de semanas después. Cristina le permuta a Lázaro un terreno en el Calafate donde se amplió el hotel Los Sauces, ¿no? Después también ahí hay una discusión si efectivamente lo cobraron o no. Ahí estamos viendo algunos de los cheques, ¿no? El 2 de diciembre del 2008, Néstor Kirchner le vende a Martín Báez otra propiedad en Río Gallegos por 325 metros. Tenía cuadrados la propiedad. Por 1.128.500 se ve que le gustaba más la casa, sí. La pagó un poquito más cara. Ahora hay otra de 325 metros cuadrados que se la vendieron a 317.500 pesos. Algunos cheques son anteriores a las compras y después las escrituras dicen que son en efectivo. Néstor le vende el 8 de junio del 2009, ya un poco después, a Martín Báez un inmueble en Río Gallegos que se pagó con un cheque librado antes de la escritura. Tenían tanta confianza entre los Kirchner y los Báez que antes de venderle esta casa por 380.400 pesos, ya habían hecho el cheque con anterioridad, antes de hacer el boleto de compra-venta. Se está investigando en la justicia la relación entre los Báez y los Kirchner. Báez llegó a admitir en su última declaración por primera vez que tenía relación y hasta financiera con Néstor y Cristina Kirchner, a quien no puede nombrar de la bronca que le tiene. Cuando en la causa de Los Sauces, el juez Bonadío y el fiscal Rívolo le preguntan por Cristina Kirchner, me dicen mis fuentes que él dice no me hagan entrar en ese terreno y no la puede nombrar y dice que él hizo negocios con Néstor, pero acá te estamos mostrando cómo también hizo negocios con Cristina, con Máximo, con Néstor vivo. Néstor Kirchner estaba vivo. Le vendió propiedades, digamos, a cosa mayorista, ¿no? Porque le vendió 9 propiedades a Báez, algunas pagadas con cheques anteriores a que se vendan las casas y otras en efectivo, que son operaciones que se tendrían que haber reportado porque eran políticamente expuestas. Ahora, esto pasó en el 2008. ¿Por qué esto es un escándalo? Bueno, esto es un escándalo porque yo que vengo siguiendo las declaraciones juradas, no solo de los Kirchner en general, de todos los altos funcionarios, el 2008 fue un año clave e inolvidable. ¿Por qué? Porque cuando ellos presentan ante la Oficina Anticorrupción, como era su obligación, su declaración jurada, en solo un año, es decir, 2008 en relación al año anterior, a 2007, había subido un 158,2% su patrimonio. Esto solo en un año. Y o sea que habían escalado, es decir, que Buñaski salvó a la cámara, habían crecido en un año, habían pasado un patrimonio de 17.824.000 pesos a 46 millones. ¿Qué decían ellos en su declaración jurada en ese momento? Que esta ampliación patrimonial se debía a que habían vendido, evidentemente muy bien, 14 propiedades, 13 en Río Gallegos y una en Calafate, que además fue otro escándalo porque era uno de los terrenos que habían comprado a 7 pesos con 50 el metro cuadrado, lo habían vendido en muchísimo más dinero a un inversionista extranjero. ¿Qué es lo que pasa ese año? También empiezan con el negocio hotelero. Ese año, por ese aumento patrimonial que aún declarado era injustificable,
generó una investigación por enriquecimiento ilícito que fue muy conocida y muy escandalosa porque fue la que tuvo el juez Norberto Yarvide, que sin hacer ningún tipo de peritaje, solo con la presentación que hicieron desde la familia Kirchner, cerró la causa un 24 de diciembre, además, el último, como casi en el filo de la Navidad, cerró la causa de un modo escandaloso y de esa manera nunca se volvió ni se podrá volver a investigar a la familia Kirchner por el aumento patrimonial del año 2008. Estamos acá con una de las denunciantes del caso Los Sauces, la otra Margarita Stolbizer, que está de viaje, Silvina Martínez, que es su abogada. ¿Por qué estos son los documentos finales de Kirchner-Báez? Bueno, porque ya son innegables, porque prueban el vínculo entre el empresario y el expresidente y la expresidenta de la Nación en un momento clave, como bien ustedes decían, que era el 2008. Recordemos que todas las escrituras las firma, las suscribe Austral Construcciones, la principal empresa de obra pública. Otro dato también para destacar es que Cristina firma varias de las escrituras, 2 inmuebles, cuando si podemos ver las declaraciones juradas de Cristina, son inmuebles que ella no declaraba como que estuvieran en su patrimonio, sino que lo declaraba su marido. Sí, es verdad. Entonces, además de que las compraron en efectivo, que ahora si puede explíquenos qué significa eso, no estaban declaradas. No estaban declaradas por Cristina, que era su verdadera dueña, y sí estaban declarados por su esposo, algo que también estaba mal o era irregular. Y por otro lado, el pago en efectivo, o sea, 2 cuestiones, el pago en efectivo y el pago con cheques, pero un año antes de la firma de la escritura. Era una forma, el efectivo, de que el escribano no podía dar fe. El escribano igual era Albornoz, el escribano de los Báez y de los Kirchner, no podría dar fe de que efectivamente existió esa transferencia, este dinero entre uno y otro. Perdón que tenga una pregunta por ahí obvia, pero recién dijiste algo con naturalidad, que el escribano de los Kirchner era el mismo que los Báez. Exactamente. Compartían el escribano, o sea que cualquier situación irregular era garantizada por un mismo escribano. Así como eran las escrituras al por mayor, era un escribano exclusivo para los negocios entre ellos. El escribano, en el 90% de las operaciones de Albornoz, era gracias a Néstor Kirchner, la familia Kirchner y Lázaro Báez. Trabajó muchísimo Albornoz, como Báez, que era en el 2008 hacía 5 años que había dejado de ser monotributista, ¿no? En el 2003 era monotributista. Que sean operaciones en efectivo, que ¿es irregular, no es irregular? Acá hay una cosa clara. O sea, ellos en el 2008 necesitaban blanquear una gran cantidad de dinero. Evidentemente tenían una gran cantidad de dinero y necesitaban justificar porque iban a empezar a comprar cosas. El hotel, a partir de ese momento se convierten en empresarios hoteleros, empiezan a adquirir una serie de propiedades. Y ellos justifican este dinero con 2 vías importantes. Lázaro Báez es una, a través de las compras de inmuebles, a través de préstamos que le hace Lázaro Báez. O sea, siempre está Lázaro Báez, pero siempre con este mecanismo. Pagos en efectivo, que no se puede seguir efectivamente la ruta del dinero para saber si existió este traspaso de dinero, que creemos que no es así. Y del otro lado es el Banco de Santa Cruz. Los intereses exorbitantes que le daban a los plazos fijos que tenía Néstor, y por otro lado, un préstamo que le da el Banco de Santa Cruz este año del 2008. O sea, que el banco financia, algo que también claramente para nuestro criterio no existió, gran parte del aumento patrimonial de la familia Kirchner en ese año. Sí, tenemos otro documento que queremos que vea, usted es una especialista en sociedades anónimas, que es los estados contables de los Sauces, ¿no? Esta inmobiliaria fantasma que tenían los Kirchner con 2 clientes, digamos, mayoritarios. Lázaro Báez y Cristóbal López, los 2 contratistas del Estado. Estamos viendo uno de los papeles, el de la izquierda, que es los estados contables de un año, firmados por la presidenta de los Sauces, Romina de Los Ángeles Mercado, sobrina de los Kirchner, hija de Alicia Kirchner, prima de Máximo Kirchner, que tiene una firma muy clara, ¿no? Y el de la derecha parece que dijera la firma, ¿no? Sí. Como parece un mercado raro. Y el de la derecha tiene otra firma, es de otro año. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente si uno controla los libros de la empresa, la firma primera, la que diría Mercado, es la firma que se repite en casi todas las actas, con lo cual la última firma de este último estado contable no sería de Romina Mercado, porque difiere muchísimo de las anteriores. Esto evidenciaría una maniobra que han tenido los Kirchner en Otesur y en los Sauces en los libros, que es falsificar las firmas de muchas de las actas. Bueno, ahora podemos ver que en los balances pasó exactamente lo mismo. Explique, a ver, para la gente que no sabe bien cómo se maneja una sociedad anónima, ¿qué es un balance? ¿Por qué es importante que estén presentados, que no estaban presentados a término? ¿Y por qué podrían falsificar la firma? Bueno,
A ver, los balances son donde una empresa vuelca sus números. Dice qué tiene de activo, cuáles son sus deudas, en qué gastó la plata, en qué va a invertir, qué es lo que tiene, por eso es la importancia. ¿Dónde se tienen que presentar? Se tienen que presentar ante la AFIP y se tienen que presentar ante el organismo que controla, la IGJ o en este caso la Dirección de Personas Jurídicas. Muy bien lo que vos destacás porque Los Sauces, al igual que OTESUR, pero en este caso estaba controlada en Santa Cruz, no había presentado sus estados contables en término. A ver, un momento. Todas las empresas de los Kirchner, o sea, o al revés, ninguna nunca estuvo regular. Ninguna tuvo sede legal, real, ninguna presentó estados contables reales y a término, ninguna tenía bien a sus empleados, porque por ejemplo nosotros teníamos un solo empleado, Ramón Ángel Día a Día, que era un jardinero, después se sumó Florencia Kirchner, o sea, se puede decir que todas las empresas de los Kirchner, siendo Kirchner presidente y Cristina, ¿eran truchas? Sí, totalmente. Y te doy un dato más. Cuando designan al interventor en Los Sauces, se presentan... El interventor lo designa la justicia. La justicia se presenta a Víctor Manzanares, el contador histórico de los Kirchner, y le informa al interventor que adeudaban los salarios de los empleados de Los Sauces. Bueno, había un solo empleado que encima ni siquiera le pagaban los salarios a término al pobre jardinero de Cristina, ¿no? Sí. Con los millones que vemos que daban vueltas por ahí. Vamos a escuchar o a leer algo que involucra a Margarita Stolbizer y también a usted de alguna manera, que son las escuchas que se dio a conocer Nicolás Pizzi en Infobae el fin de semana, donde Cristina Kirchner, hablando con Parrilli, está muy enojada por las denuncias de Stolbizer y de Silvina Martínez. Ahí están. Le dice Parrilli, no, pero meterse con la asociación ya no tiene nombre. Bueno, ahí se refiere a una nota que había salido en Clarín firmada por mí. Están hablando de la asociación de Néstor Kirchner, ¿no? Y Cristina Kirchner dice, no, ya no tiene nombre. Pero bueno, se metieron con el mausoleo. ¿No dijeron que teníamos una bóveda en el mausoleo? ¿Que ahí teníamos plata? Sí, sí, le dice Parrilli, como casi siempre le dice a Cristina. Cristina Kirchner le dice, eso también decilo, porque le están hablando de... Cristina le dice, salí a hablar en los medios de esto, ¿no? Si querés yo de dice, Cristina, vamos a hacerlo más fácil. Dale. Nico hace de Parrilli, sí. Dale. Yo te digo sí, siempre sí, sí. Y vos me puteás. Y ahora yo te digo, dijeron que tenía una bóveda en el mausoleo. Hablaron del departamento de la chica en Nueva York, la chica de Florencia. Sí. De un Mini Cooper. Después dijeron que tenía una casa. Que Cristina le había hecho una mansión de 28 millones de pesos para esperar al... Como Cristina. Como el Diego. La verdad que son muy miserables, muy miserables. Bueno, pero está esta perlita de Nisman. Máximo me hizo acordar del embargo, yo ya me olvidaba, dice Cristina. Sí. ¿Qué contesta Parrilli? Sí, sí. Sí, sí. Sí, siempre, como siempre, ¿no? Y acá viene la de Margarita. Dale, ¿no? Vos sos Cristina. Lo que más me gusta de esto es la parte de la Stolbizer. ¿Viste que la Stolbizer está loca ahora lo que está diciendo? Sí, sí, hoy la vi. Sí, sí, basta, basta, basta. Se acabó, basta. Aparte, metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Sí, sí, sí. Me aburro con... Y Bonadío le está dando el amparo porque el único que le puede haber dado esa información es él. Se refiere, acá Silvina de esto sabe porque participó de esa denuncia, a los movimientos de las cuentas bancarias de Florencia Kirchner, donde de repente, digamos, saca... Embargaron 6 millones de dólares. Claro, pero esto fue después de que Silvina con Margarita denunciaron estos movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Florencia. Ahora sigue Cristina. Como en forma anónima, algo que se secuestró en una... No me sale esto. Qué bien, porque fue un cazabobos estupendo, porque... La burra, como es burra, entró por un tubo. Sí, sí. Sí, y yo creo que lo sumó mal 2 veces. No sé, no puedo creer que sea tan tarada. Y lo que sigue yo no lo voy a decir. Es mala e hija de puta. Eso dijo Cristina Kirchner de Stolbizer. Que vos repetiste. Y dice Parrilli, en lugar de sí, sí, dice mala e hija de puta. Es fuerte, ¿no? Digamos, más allá de que son, digamos, todas estas, insistimos con esto porque es importante, son conversaciones que surgen, transcripciones de escuchas de causas judiciales. Una causa que tenía el juez Ariel Lijo respecto a la búsqueda de un prófugo, escuchas legales ratificadas por la Cámara Federal y que ratificó también el juez, porque Parrilli quería que las dos cosas sean, digamos... Recusadas. Recusadas. Y no fue así.
Margarita Stolbizer está de viaje, está Silvina Martínez, Sí. acá que es la patrocinante de las denuncias. A ver, Es nosotros- burra, entró como por un tubo Stolbizer y todo Bueno, eso. evidentemente hay un montón de gente que debe ser burra. O sea, no sabemos sumar como hacen ellos, ni tenemos el patrimonio que tienen ellos. Eso es claramente, así que evidentemente de números no sabemos. Eso es verdad. Ahora, lo cierto es que cuando nosotros denunciamos los movimientos bancarios sospechosos, las cajas de seguridad, fueron, los allanaron, los encontraron, no pudieron justificar el origen, no pudieron justificar de qué se trataba ese dinero y hoy está embargado por 2 jueces, Bonadío y Ercolini, y eso fue confirmado por la Cámara. ¿A qué se refiere ella cuando dice, más allá de que no sea cierto, como es burra, como que entró como por un tubo? Digamos, ¿vos entendiste qué quiso decir cuando A ver, dijo eso? creo que es lo mismo que dijo en su momento, por lo cual intentó demandarnos. O sea, ellos están convencidos, acá hay una cosa que tiene que ver ya con un perfil psicológico, si se quiere. Ellos están convencidos que el dinero le pertenece. Ellos están convencidos que el Estado les pertenecía. O sea, que la plata no es mala vida para ellos, porque era su plata, porque se habían dignado a ejercer la presidencia y a darnos a nosotros años de prosperidad. Entonces, bajo ese concepto, ellos no entienden cómo alguien los puede denunciar o pueden plantear que lo que a ellos le corresponde no es de ellos. Ahora, entrar como un tubo, ellos decían, sumaron mal. A ver, hay una cosa que es básica. Si vos te vas en la sucesión, en el año 2011, tenés un patrimonio, lo que era de la sucesión, de 30 millones, De Kirchner, ¿no? Cuando de muere. Kirchner, donde contás hoteles, inmuebles y plata en efectivo, y 4 años después tenés el mismo, los 70 millones, pero solamente en plata, o sea, los 30 millones en plata y tenés 70 en total de Cristina nada más. O sea, es imposible que te cierren los números. Florencia no pudo justificar, no podía justificar cómo había tenido ese dinero. E intentó justificarlo después, algo peor, diciendo que era producto de su sueldo en los sauces, esta misma empresa trucha. O sea, no había manera. Ahora, acá lo que se demuestra es cómo se ponía a funcionar un aparato que hoy sigue existiendo, que es de presión, un grupo de periodistas. O sea, Sí. vos ves las noticias de ese momento y nos salieron a decir de todo esto. Los mismos periodistas que nombran. Los mismos que nombran las ahí. escuchas que- Falta con googlear y ver que nosotros éramos más o menos asesinas seriales, no faltaba nada. Nos han denunciado 3 causas penales después de eso y Cristina intentó demandarnos con Dalbón, que no lo hizo una mediación por daños y Eso es perjuicios. importante, la mediación quedó en la mediación. Quedó a la nada, fue la mediación y no lo terminó. Entonces, todas las denuncias que nos hicieron se cerraron por sobreseimiento porque eran totalmente ridículas, no terminó la mediación y hoy la causa está avanzando. Entonces, nosotros no somos nosotros quien no sabemos sumar o somos burra. Evidentemente, ella no daba las explicaciones que tenía que dar. Esto de las 9 propiedades que se pagaron de este modo que nosotros vamos a llamar los documentos finales, más esta firma evidentemente distinta de la presidenta de los sauces, tal vez haya cambiado de firma de un año para el otro, pero ya hay antecedentes de que se había falsificado la firma de Kirchner. ¿Esto va a ser denunciado por Stolbizer y por usted? Sí, lo vamos a presentar tanto en Otesur como en Los Sauces. Recordemos que son 2 causas que tramitan en jueces diferentes, pero que si bien tienen que ver con negocios diferentes, todos tienen el origen de dónde sacaron la plata los Kirchner para emprender esa gran cantidad de negocios que después terminaron en la retribución en los fondos de Lázaro Báez y Cristóbal López a través de distintos negocios inmobiliarios u hoteleros. Entonces vamos a denunciar estas maniobras, lo de los balances en Los Sauces. También vamos a aportar datos de nuevas propiedades o más propiedades sin declarar. Sin declarar, perdón, porque dice cosas como naturalmente que no son tan naturales. Está hablando de una ex jefa de Estado con una empresa que con documentación de compraventa de 9 casas casi en un mismo día que le hacía el socio, que decían que no era el socio, propiedades que no estaban declaradas tampoco por ellos. Claro, exactamente. En el caso de las propiedades que transfiere Cristina, nunca había declarado esas propiedades a su nombre, como el terreno que le permutó a Lázaro Báez tampoco lo había declarado y sin embargo está la constancia en la municipalidad, porque era un terreno fiscal, la constancia en la municipalidad que se lo adjudican a ella y nunca lo declaró. Por eso podemos ver que Cristina asume en el año 2007 con un patrimonio de 1 millón y pico y se va con 70 millones. O sea, además de lo que recibe de la sucesión, no puede explicar cómo en este periodo de tiempo, del 2007 al 2015, logró de 1 millón a 70 millones. ¿Cristina puede ir presa por la causa de los sauces? Sí, bueno, claramente, o sea, no es solamente la causa de los sauces, es la reiteración de hechos, ya va por casi el 3er procesamiento, si es que Bonadío decide procesarla por los sauces, creemos que va a ser así. El 6
está la audiencia por el tema de la obra pública. Se espera esta semana un nuevo dictamen también de Policita por el tema de la obra pública, ampliando un poco más sobre ese tema, con más pruebas, más argumentos, un dictamen que va a ser muy importante. Y se espera también dentro de un mes la causa Otesur, donde también va a terminar de cerrar el círculo de los negocios con los Kirchner. Así que muy complicada la situación de Cristina. Sí, en el 2008 Néstor Kirchner compra el Alto Calafate, Otesur S.A., que es la sociedad que manejaba el Alto Calafate, y le dio una explicación a Víctor Hugo Morales sobre cómo había comprado esos 2 millones de dólares, que en su momento fueron muy polémicos. Si quiere lo podemos escuchar. Yo, como todos, hemos estado convencidos de que la compra de dólares de Néstor Kirchner podía tener un afán especulativo. Acabo de hablar con él, me va a pasar los elementos que yo le creo. No necesito esos elementos, me basta con esta llamada. Sobre cuáles son los motivos por los cuales compró 2 millones de dólares. Tal como consta en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de Contralor, con fecha 6 de noviembre de 2008, he adquirido el paquete accionario de Otesur Sociedad Anónima, firma propietaria del inmueble hotelero denominado Hotel Alto Calafate. Para formalizar el pago de dicha adquisición, cuyo pago se realizó en dólares estadounidenses, efectué durante el mes de octubre compras de dichas divisas con fechas 9, 15 y 23 de octubre, hasta completar un total de 1.999.999,80 dólares, dentro del tope permitido para personas físicas en forma mensual. Ahí está Víctor Hugo Morales, que es uno de los periodistas que después nombra a Cristina Kirchner años después, como diciendo, pásenle esta información a Víctor Hugo Morales. ¿Qué tiene para decir de esta explicación de Kirchner? Bueno, que le fallaron un poquito los números. O sea, recordemos, en la causa ahora consta cómo los anteriores dueños del Hotel Alto Calafate informan cómo le ofrecen comprar el hotel, que se lo pagan mucho más caro de lo que el hotel realmente valía. Está diciendo que Kirchner le mintió a Víctor Hugo. No sé si le mintió, porque él sabía lo que estaba diciendo y fue cómplice de esa mentira, que es muy más probable todavía que le haya mentido. En realidad le pagaron mucho más de lo que el hotel valía, y por otro lado se lo pagaron en cuotas. O sea, que lo que él está diciendo que compró en esos 3 días los dólares para terminar la operación en ese momento, en los papeles no fue así, se pagó en cuotas, en distintas transferencias bancarias, 100 dólares, pero en diferentes transferencias bancarias que ocurrieron durante el año 2008. Con lo cual... ¿Todas las operaciones que investigaron encontraron alguna legal que esté bien en regla, que tenga que ver comercialmente con las empresas de los Kirchner? No, la verdad que lamentablemente no. Sí tienen problemas, digo yo, siempre con los inquilinos, porque ninguno de los inquilinos que tienen, o sea, todos tienen algún tipo de problema, incompatibilidad, conflicto. Por otro lado, los inmuebles también siempre tienen algún tipo de irregularidad que deriva hasta en un ilícito. Y si uno se pone a pensar que hasta el domicilio fiscal de los Kirchner es errado, que cada vez que fueron a abrir una cuenta bancaria, algo que cualquiera de nosotros hace y tiene que dar todos sus datos, dejar copia de su documento y todo, en la mayoría de los bancos los legajos están incompletos porque no firmaron los documentos tenían confianza necesarios, claro, exactamente. Que fueron con 4 millones para comprar la casa de Florencia y hoy no se sabe de dónde salió esa plata ni quién los aportó. O sea, ni las constancias de los bancos, ni las constancias de las empresas, ni las constancias del movimiento de dinero se justifica. Y el dato que vamos a aportar, que se dio a conocer en las últimas horas, tiene que ver con esto. A hoy, 1 año y pico del que se fue del gobierno, ya hay 14 propiedades detectadas que no han sido declaradas. Esperamos que sean aún más, porque esto es lo que va surgiendo en las investigaciones judiciales. O sea, recordemos que Santa Cruz es un lugar también muy cerrado, que es muy difícil obtener la información aún para los investigadores judiciales. A hoy hay 14 propiedades no declaradas. De los Kirchner, no de Báez, que yo le he encontrado muchas más. Muchas más. Muchas gracias. Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer. Nos vamos con nuestro compañero Franco Mercuriali al tema Venezuela y quédense porque está Alfredo Casero para hablar de la marcha del sábado. Él estuvo ahí y va a contar por qué y qué le pareció esa marcha. Novedades sobre Venezuela. Por un lado, contarles que hace minutos nada más la OEA, la Organización de Estados Americanos, se reunió finalmente y decidió declarar que se alteró el orden constitucional de Venezuela. ¿Sí? Así que atención con esto, grave alteración inconstitucional de Venezuela. Lo votaron 17 de los 21 países que estuvieron ahí, entre ellos votó la Argentina. Se fueron Bolivia
Nicaragua y la propia Venezuela, que no asistieron a esta declaración. Pero vamos a compartir el trabajo de nuestro compañero Nacho Otero en Venezuela. La historia de la inflación, que en la Argentina la conocemos por una inflación del 40% el año pasado, lo que significaba ir a un cajero automático y sacar billetes de 100. Bueno, imagínense en un país con una inflación de 1.600%. Hasta diciembre del año pasado, el billete de máxima denominación era de 100 bolívares. Ahora esto cambió y es de 20.000 bolívares el billete de máxima denominación. Pero miren lo que podés comprar con toda esta cantidad, esta pila de billetes. Estamos en una arepería, que es uno de los lugares de casa de comida más típicos de Venezuela. Y miren esta situación que se da por la devaluación. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Qué va a comprar con todos esos billetes? ¿El local entero? No. 2 cervezas nada más. ¿Todo esto para 2 cervezas? Sí, no, 2 cervezas no. Sean 5.000. 5.000 serían 2 cervezas y no, 3 cervezas. 3 cervezas. 3 cervezas. Para esto, o sea, toda esta... A ver, ¿la puedo agarrar? ¿Cómo no? Agárrelo. No me voy a escapar mucho. Dele, pues. No se preocupe. Todo esto es lo que tiene que andar para 3 cervezas. 3 cervezas. ¿Y cómo hace para andar con todo esto encima? Yo no sé, viejo. Esto es una loquera, de verdad. Si bien la situación institucional es complicada, lo que más impacta en el humor de los venezolanos es la devaluación récord del bolívar, lo que hace que acá tengan que transportar una gran cantidad de billetes para comprar algo. Cambiar $50 en Caracas es llevarse una bolsa con billetes. Entonces el cambio en Venezuela $50. 10, 20, 30. $50 es todo esto. Sí. Incluso pagar una cena en efectivo es bastante dificultoso. Qué tremendo, qué bárbaro. Lo único que está increíblemente barato es el combustible. Quizás lo más barato, ¿no?, de Venezuela, el petróleo. Sí, el precio de la gasolina sigue subsidiado. Hay mucha gente como yo que piensa que ese subsidio debería irse a hospitales, a escuelas. El cambio es tan grande, la cantidad de billetes que hay que hacer es tan grande que Fernando está comprando este agua con una tarjeta de débito ahí atrás, porque si no tendría que venir con una cantidad de billetes gigante como vimos antes que se usaba para comprar 3 cervezas. Hoy los venezolanos sufren la escasez de productos de primera necesidad, como por ejemplo el pan. ¿Chance de que usted cuando llegue a la panadería se quede sin pan? Sí, hay chance. ¿Y ahí qué hace? Nos vamos a otra panadería. A otra panadería y así rodando hasta que encuentran pan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes. ¿Para cuántos panes le alcanza? Que va para 2 panes, para 500 para los 4, ¿no tiene 500 ahí? Increíble que con esto se llene un tanque de combustible y no se pueda comprar pan. No se puede comprar nada. Hay hambre, pan, hay hambre. En las farmacias el panorama no es muy distinto. Tenemos mucho faltante de medicinas, de hipertensivos, de hipoglicemiantes, de todas clases. ¿Y pasta de diente, por ejemplo? Nada. ¿Usted ahora tiene algo de pasta de diente o no? No, aquí tenemos casi año y medio que no nos llega pasta de diente. Estamos llegando al mercado municipal de Chacao. Acá muchas de las cosas que no se consiguen ni en supermercados ni en farmacias están acá adentro a un precio de exorbitante. ¿Qué es lo que está comprando? Producto de primera necesidad que no se consigue en el mercado normal. ¿Cómo cuáles? Papel toalete, papel de baño. Papel higiénico. Papel higiénico, sí. Papel de baño. Jabón de baño. Jabón de baño, pasta de dientes. ¿Pasta de dientes? Sí. ¿No se consigue eso? No se consigue. ¿Y cuánto vale todo lo que lleva? Acabo de comprar 3 pastillas de jabón en 5.500 bolívares. Y el sueldo de un trabajador son 40.000 bolívares. Sí. O sea que para bañarse hace falta... Casi un cuarto del sueldo. Un cuarto del sueldo. Un quinto. Sí. Una locura. Sí. Los precios cambian todo el tiempo. Venezuela hoy tiene la inflación más alta del mundo. Está en un 1.600%.
noticia, esto está pasando en este momento. Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, está encerrada en la casa de gobierno de la provincia porque hay protestas de jubilados, de docentes y de padres de hijos que no están yendo a los colegios en Santa Cruz hoy, y la gobernadora iba a dar una conferencia de prensa. Fueron los manifestantes, se enteraron, según dicen medios de Santa Cruz, que tal vez se podía escapar por la calle Piedra Buena, y taparon también ese acceso. Está ahora Alicia Kirchner, cuñada de Cristina, tía de Máximo Kirchner, encerrada dentro de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, rodeada de manifestantes. Son docentes, jubilados y padres de chicos que no están yendo a los colegios porque el ofrecimiento de Alicia Kirchner a los docentes hasta ahora fue del 3% de aumento. Otro dato de último momento, el fiscal Eduardo Tayano pidió citar a Alejandra Gils Carbón, la Procuradora General de la Nación, en la causa por la muerte de Alberto Nisman. La citan como testigo. Ella, por ser procuradora, puede responder por escrito o ir personalmente, tiene esa opción, pero lo cierto es que es la primera vez que la citan en este expediente por la muerte del fiscal Nisman, y sea que decide ir por escrito o personalmente, tiene que responder no solo las preguntas del fiscal, sino también la de todas las partes, es decir, todas las preguntas que le quieran hacer sobre cómo fue el trabajo hasta ahora en la causa de la muerte de Nisman. Estamos acá con un invitado especial, le agradecemos que haya venido. No, le agradezco a ustedes. Muy fuerte. ¿Qué de todo? No, lo de Alicia, que está encerrada. Se quedó en silencio. Vamos a hablar de la marcha del sábado. ¿Usted, Alfredo Casero, fue a la marcha? Sí, fui a la marcha. ¿Por qué? Porque creo que era una necesidad imperiosa del corazón del argentino, yo por lo menos, y también acompañar un poco a la gente, y en mi campaña personal y particular, en la que dejo bien claro y sentado por qué yo pensé o cuál era mi idea de para qué serviría una marcha de este tipo. Yo por eso tuve que ir a explicarlo, traté de hacerlo donde pude, y la verdad la gente le encantó, pero lo que tenía que hacer era estar ahí en ese lugar. No, creo que la última vez que fui con tanta seguridad fue aquella marcha antes del 2 de abril. Me acuerdo que estuvo muy buena. Que hubo piña, palo y todo lo demás. No son como estas marchas que de alguna manera lo que hacen es mostrar qué cantidad de gente tenés, cómo vas a mostrarlo, y te mostrás como un número donde los políticos, si se juegan, si les sirve, y si no les sirve, no se juegan. Por eso hay que estar por sobre esas cosas. Yo lo que decía, perdóname que... No, adelante. Era que los políticos son una cosa. Los funcionarios, está bien que el fin de semana duerman, se preparen un té o un café a la mañana, puede ser con una cookie. Puede ser con una tostada, con un croissant, algo. Y me parece muy bien. Que ellos al otro día podían venir de lo más tranquilos que quisieran a trabajar frescos porque son funcionarios. Nosotros, ahí se reunió el soberano. Ese que está ahí es el auténtico, el más soberano que yo conozco. El que no lo lleva absolutamente nadie, el que no paga a nadie porque vaya. No, ese que está ahí es el que me representa a mí, el que yo quiero representar. ¿No fue una marcha por la democracia? A mí, más que la marcha por la democracia no está ni remotamente está en juego en la Argentina. Nosotros pudimos haber pisoteado el libro Nunca Más como lo pisoteamos, de todas las maneras, pero lo único que no se va a poder pisotear es que nunca más nadie va a interrumpir un gobierno constitucional. Entonces, lo único que le explico a la gente, lo que produce un gran miedo, si vos ves ayer, se decía de la marcha, no, pero había gente que pasaba tal edad, la franja etaria era gente vieja, eran gente de arriba de 40 años, ¿viste? Sí. Y pues habían 100.000 pibes en Lollapalooza. Pero nosotros igual la llenamos, porque lo dejamos que los pibes van allá. Y el otro que va a ver a Boca también que vaya, pero la junta y lo hacemos de taquito.
No esperamos que nos llame el presidente. El presidente tiene que trabajar mucho. Y de que lo vayan a destituir, que le griten cosas, morite, tomate el helicóptero. Son problemas de Macri, no son problemas de nosotros. Somos más soberanos, tenemos más poder que ellos. Y lo único que hace falta, y mi partido, que aún no tiene nombre, supongo que se lo pondré. ¿Tenés alguna idea? ¿Usted se está lanzando a la política? No, uno no puede ser una persona política si no vive en una polis. Esto no podés. En griego, no podés. No, porque habló de campaña y de... No, digo, soy mi propia campaña yo porque pierdo como loco, no paro de ganar. Enemigos y gente que me dice, qué mal, hermano, yo antes te odiaba, pero ahora te quiero. Que no te sirve de nada. ¿Entendés? No gano nada, no me sirve nada. Pero en realidad lo que vi fue una alegría muy grande de no permitir que te pisoteen diciéndote constantemente que sos un número que está sobre el otro que te va a venir a pegar, el otro que se va a venir a disfrazar de la intifada a querer venir a pegarte un palo con la cabeza tapada, a la suciedad, a la mala intención, a la soltura de cuerpo ante tanta mentira que está clara, ya tenemos todo claro. Mira, lo único que tiene que trabajar es la justicia. Entonces tranquilicemos a la gente diciendo, mire, ya lo sabemos. La cosa tienen que ir por el camino que tienen que ir. Déjense de hinchar las pelotas. Déjennos laburar. Pero no, lo que pasa es que, y bueno, nosotros vamos a seguir escuchando, como le decía Geuna, a los mismos que se suben al Audi A5 y están cagados de plata. Y lo único que hace este mare magnum de gente es parar a todos estos que hicieron un montón de dinero usufructuando a los pobres. Acá no hubieron movimientos que se juntaron en los barrios, ni guita para que esos movimientos trajeran gente. Yo vi eso. Que vi muchas señoras rubias, sí, es verdad, muchas señoras rubias. Que vi mucho señor pelado, también vi mucho señor pelado. También vi gente joven, también vi gente que no tenía nada que ver y que realmente había cambiado. En varias ciudades del país. Tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver con ninguna otra marcha. Yo no iba tan convencido a una marcha como fui aquella vez, que creo que era el 31 de marzo. ¿Cuándo fue? Antes del 2 de Coso, que se armó un lío bárbaro. Yo cobré en Congreso. ¿Te pegaron? Sí, a todo el mundo le pegaron en Congreso. Eso tampoco lo pongan en duda. Cobramos todo lo que estábamos en Congreso. Porque, bueno, pero eso fue hace muchos años. Después vino el 2 de abril. ¿Y sabés qué hice? Fui, porque dije, uy, qué boludo. ¿Cómo le voy a pegar a un gobierno que va a ganar una guerra? Porque eso, el manejo lo hacen también, bueno, los medios, todo eso. Nosotros ya, como somos, ese que está ahí es soberano e inteligente, sabe bien cómo trabajan los medios y todo lo demás, que no está bien ni mal. Está perfecto. Todo esto yo dije, lo podía haber dicho en la tele, y alguien con mucho criterio, ayer en vivo, nos lo mostró. Porque, bueno, ¿qué puede decir este tipo si está loco? No está loco. Represento 8 más o menos que me siguen. Soy Casero y sus 3 que son. Porque no me interesa, no lo hago por eso. Pero usted quiere dar un discurso que es... No, yo creo que el discurso ya lo di. Y vivir con la posibilidad de cambiar algo, es explicarle claramente a las personas dónde está a qué no le tienen que tener miedo y sobre qué tener que trabajar específicamente. La falta de jueces, la falta de justicia, el miedo constante a ser atacados por una horda que te va a tapar tus derechos, a mujeres que van a querer castrar a los hombres, y toda esa locura hace que la gente se vuelva loca. Lo que pasó ahí fue un síntoma de salud mental, y yo creo que eso es innegable. Alfredo... Muy bien. Gesto y pregunta. Dígame. En el último mes, la plaza o las calles se llenaron masivamente con intereses o demandas o muestras muy distintas. Sí. ¿Dónde está la verdad o la realidad? No, usted puede, mire, vea. Usted tiene plata. Usted puede hacer que volteen un régimen de un gobierno en Angola y si tiene la plata para hacerlo, ¿sabe? Porque hay un montón de gente que hace esas cosas. Hay gente que se dedica específicamente a eso. No es casualidad que diga Angola,
No es casualidad que diga voltear gobierno. Si alguien es revisionista se va a dar cuenta quién estuvo ahí. Y en realidad se van a dar cuenta qué fue lo que pasó y por qué nosotros tenemos esta especie de piquete constante que se parece tanto a lo que hizo Maduro antes de lo que pasara la primera vez, que fue aquel sábado terrible, cuando mataron a un montón de estudiantes, que fue la primera vez que fue, creo que fue en Táchira. Sí. Esa primera vez, desde esa primera vez estoy trabajando con esa gente, porque me estoy dando cuenta que están destrozando, están haciendo un agujero, ya no en las democracias, sino en la república. Cuando entre, en realidad, la tiranía en cualquiera de nuestros lugares se va a expandir de una manera que no la vamos a poder soportar. Por eso mismo también es importante que en esa marcha estaba muy claramente la decisión que tal vez no tenga el gobierno porque no le convenga, tal vez no tenga la señora Porota porque no le convenga, tal vez no lo tenga quien sea o Mirta Legrand que no lo tenga, pero nosotros tenemos la identidad nuestra, tiene que ver con la libertad y con la posibilidad y con, sobre todas las cosas, el respeto por la república, que no es lo mismo que la democracia. La democracia es nada más que una manera de votar. Eso tienen que entender la gente. La gente tiene que entender eso. Ustedes tienen que explicarle más a la gente cosas elementales porque si no, le endilga a la democracia cosas que son de la república. La república es la división de poderes. La división de poderes, claro. Entonces tenés que estar... Yo lo que impongo es que si nosotros tenemos, en realidad como personas, podemos llevar adelante y tener poder. El verdadero poder es agarrar a los diputados y decirle, vení. A ver, ¿qué estás haciendo? A mí me parece esto. Si vos te quedás callado y nosotros no podemos encontrar la forma de llegar rápidamente a nuestros diputados y enterarnos qué es lo que están haciendo, eso es lo que va a venir en el futuro. En realidad el trabajo que van a tener va a ser demasiado, van a estar demasiado ocupados para ir a pelotudear al corso ese de Gualeguaychú, como fue este diputado que le vamos a terminar pagando, ¿cómo se llama ese? Otavis. Ah. Usted dice que la marcha fue más un... ¿Entiende lo que digo? Sí. Nosotros le pagamos a ese tipo. Entonces va a decir, vení. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, muy bien, estás bailando con Araverá. Ahora contame. ¿Qué trabajaste? ¿Qué estuviste trabajando para eso? Pues son gente que tiene plata para ponerse a trabajar para la gente. La gente tiene que comprender una cosa elemental, y perdónenme por lo panfletario, pero así somos los políticos de ultraderecha. ¿Cómo se va a llamar su partido? Juventud Vaporesiana, algo crecida. Es cosa nuestra, somos una logia. Parecido a la Cámpora, que dice que son jóvenes. La Cámpora. Cámpora. ¿Por qué hace ese gesto? Cámpora, sí, pero tuvo la trascendencia de, no sé. ¿De ¿no? qué? Y Cámpora no fue como decirte el general Patton en la Segunda Guerra Mundial. Cámpora era un amigo del general Perón, era dentista de San Andrés de Giles, ¿verdad o no? Sí. ¿Y por qué? Cámpora. ¿Por qué no Paladino, que estuvo al lado de él hasta prácticamente cuando se murió? ¿Por qué no Paladino, que iba y venía y ponía la cara por Perón cuando estaba todo jodido? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, y la Cámpora tal vez... Yo mando un saludo grande a los chicos de la Cámpora que están... Que son gente grande también. Que son gente grande. Usted dice que la marcha fue más como a partir de ahora va a haber más como un control ciudadano al gobierno y a los diputados. Yo creo que lo hay también. A ver por qué. Y cuando digo la mano así, digo lo hay, no me quiero parecer a Romano. Le digo, lo hay. No, yo lo que digo es, lo hay. Vos fijate que cuando el tipo salió y dijo, no, porque resulta que mi papá se compró un firulete y caña. ¿Te vení? ¿Qué firulete? ¿A dónde está el firulete de Avianca? Cállese la boca, no, esto no va. Y el tipo volvió para atrás. Eso no lo vi en ningún lado. Que eso se repita. Que eso se repita, porque esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia. A ver, esa es la verdadera república. ¿A usted eso le pareció bien que el la verdadera democracia es la que uno lleva adentro, ¿no? Lo que uno elige. ¿Qué me dice? ¿Usted le pareció bien estas marcha atrás del gobierno en algunos temas? Todo perfecto, me parece bien. Marcha atrás y pedir perdón, fuimos muy pelotudos, nos equivocamos, tuvimos un problema, yo estaba muy mal, me sentía mal, qué sé yo, perdónenme, mi papá que me presionó, qué sé yo, no sé, pero con cariño y con inteligencia. Y la otra cosa que le regalaría a toda la gente,
ríanse de ellos porque es la única manera que los se puede desactivar. ¿Quiénes son ellos? Todos los poderosos pedorros, porque tienen un... Perdón, discúlpeme, sí, soy un desbocado, tengo que aprender. Soy de otra televisión, de otra época. Mentira, todo una mentira, es todo un prefacio. Ahí está todo el mundo, nadie sabe qué es lo que voy a decir. Y ahí es donde se produce el miedo. Y por eso es que no me ponchan cuando lo digo en vivo. Está ponchado. Ahora sí. Nosotros somos dueños de nuestro destino, porque somos los dueños de la República. Después que venga el que quiera, que garpe los micros que quiera, que haga lo que quiera, déjenlos pasar. Hay que saber hacer. Vea, contaba a Geuna hoy que cuando se llevaron a ver los japoneses 800 chinos presos, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que nos echen de acá? Y se hicieron caca todos. 800. Tuvieron que separar todo. Nosotros tenemos que dejar, utilizar la fuerza de ellos. Dejar que solo lo vayan mostrando la churretera. Nosotros tenemos que seguir mostrando que hacemos la cosa bien y trabajar todos los días. Yo el día 6, como todos los otros días, voy a hacer lo imposible para que la gente que trabaja conmigo viene a trabajar y pueda llevarla otra vez de nuevo a la casa. Y el 7 tengo show. Así que, y después el 8 creo que hay otra. Así que si no me matan a piña en la calle... No. ¿Dónde son sus shows? Dígalo, secretario. No, en Floresta, en el Gran Floresta. Pero no importa, no era por eso que venía. No, está bien. No, yo me pago mi propia campaña. Voy a vender mi auto para seguirlo. Cuando tengas el nombre del partido, volvé, por favor, y hacemos el lanzamiento. Sí. Como no, pero mejor no le voy a poner ningún nombre. Bueno. A mí el vaporoso me gustaba. Va por eso, el partido Va por algo crecidos. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por venir. Todo lo que dijo. Vamos con Diego Poggi. Acá estamos, ¿cómo le va? Buenas noches para todos. Estamos por presentarles, como siempre, porque TN Innovación, videos en 360 grados. Nos gusta contarles las noticias a todos de otra manera. Ahí puedes ver el de Fuerza Bruta, el que hicimos la semana pasada. Todas las semanas vamos agregando nuevos. Se pueden, por ejemplo, también sumergir en el mundo del combate medieval en 360 grados. Pueden ver parques nacionales en 360 grados. También, obviamente, coberturas periodísticas, ahí lo digo bien, como, por ejemplo, los inundados en la Emilia, el pogo más grande del mundo, corrupción 360, airbag en 360, parques nacionales, tenemos de todo, Dakar, incluso lo que estás viendo ahí también, la ruptura del glaciar, muchos videos. ¿Qué tenés que hacer? Bajarte esta aplicación que está acá abajo de la pantalla, buscás el logo de TN y listo, ya vas a estar hiper conectado y te vas a poder, obviamente, enterar de todos los videos 360 que vamos subiendo semana a semana. Así que ya estás enterado, te lo bajás todos y después nos contás en @todanoticias qué te parecieron. Gracias. Vamos a ver, gracias. Estaba oyendo Alfredo. Me pido una pausa. Ya está, no, tranquilos. Listo. Una pausa, listo. Volvemos en un ratito.